días, estimado público que nos ve, nos oye y nos sigue a través de su espacio informativo. Los saludo hoy sábado 4 de julio de 2015 desde Acapulco, Guerrero, México. Soy su amigo Manuel Román. Le presento aquí las noticias más relevantes ocurridas durante esta semana. Acuerda la CETEC declararse en resistencia y rebeldía pacífica contra el examen de permanencia. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, CETEC, acordaron que se declararán en resistencia y rebeldía pacífica y no se presentarán al examen de permanencia, aun cuando la Secretaría de Educación Guerrero, SET, ya les envió a varios maestros las notificaciones de que fueron seleccionados para que presenten el examen en septiembre. En una asamblea en la secundaria 6, donde acudieron unos 500 maestros de esa organización, también acordaron participar en la marcha del jueves pasado en Acapulco en contra de la reforma educativa, a la que consideran una reforma punitiva. Durante la asamblea, la cual fue privada, hubo una exposición del jurista Martín Rodríguez, quien les presentó a los profesores las repercusiones de la reforma educativa, la evaluación punitiva y sus alcances. De verdad que hablar de la reforma educativa, ya lo hemos dicho aquí en algunas ocasiones, es referirse a una reforma que tiene un fondo distinto, un fondo, es decir, tiene carácter laboral, no tiene nada educativo. Si fuera una reforma educativa, se hubiese invertido en la infraestructura de las instituciones, que por cierto están muy mal equipadas, carecen hasta de lo más elemental, pago de agua, luz, y tienen que los padres de familia cooperarse para hacer frente a estas deudas, por supuesto. Hubiese iniciado por el análisis e innovación en los planes y programas de estudio, cosa que no se ha hecho tampoco. Y bueno, también el secretario de Educación habría que revisar su perfil. No es un académico, es un político. Recordemos que él fue gobernador del Estado de México, fue secretario de Gobernación, él tiene raíces de un país distinto al nuestro. Entonces, todo ese tipo de cosas nos permite avisorar y revisar precisamente que no es una reforma de corte educativo, es una reforma que debe de aplicarse desde el momento que se publicita en el diario oficial de la Federación. A partir de ahí en adelante hay que aplicársela a todos los maestros de nuevo ingreso, me parece adecuado y correcto. Pero no a los maestros que ya tienen años laborando, que sus condiciones laborales y que el contrato fue distinto a lo que hoy se está señalando en la ley. Es decir, la ley no tiene carácter retroactivo, eso está claro. Este jurista hacía esa precisión, por supuesto. Otros estados de los países también se están adhiriendo a este movimiento porque precisamente no tiene carácter de validez. Esta semana se dio un conflicto laboral en los distintos centros penitenciarios por parte de trabajadores administrativos, enfermeras, médicos, etc. A partir del lunes inicia este paro laboral y se han dado una serie de situaciones por ahí tensas. Por un lado, el gobierno del Estado argumenta que no tiene dinero para pagar. Los trabajadores exigen aumento de salario, exigen mejores condiciones laborables y sin embargo, hasta el día viernes, el día de ayer por la madrugada, es como el secretario de gobierno atiende a los inconformes y se llega a un acuerdo. Sin embargo, en la semana se habían dicho muchas cosas y esta es la nota. No hay dinero, dice el gobierno, a los paristas de los penales. Les aplicará la ley si no laboran hoy, advierte. Por cuarto día consecutivo, personal administrativo, médicos, enfermeras y trabajadores sociales de los reclusorios de Chilpancingo, Acapulco, Chilapa, Zihuatanejo e Iguala, el Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero, SUSPEC, pararon labores y denunciaron que el gobierno del Estado los amenazó con que les aplicaría la ley para debilitar la movilización en las cárceles y además les dijo que no cuenta con los recursos económicos para atender las demandas. El lunes iniciaron las movilizaciones en el Estado para exigir al secretario de Seguridad Pública, el general brigadier Pedro Almazán Cervantes, un bono de riesgo de 3,000 pesos, incremento en el seguro de vida, aumento salarial, programas para viviendas y plazas de base en este año. Presentan mujeres 4 impugnaciones contra el reparto de diputaciones pluri. La Red para el Avance Político de las Mujeres informó que 2 de sus integrantes interpusieron juicios de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado
contra la asignación de los espacios de diputaciones plurinominales para la integración de la 61 legislatura del Congreso local. Pero, por separado, otras dos mujeres impugnaron también la asignación de diputaciones plurinominales que realizaron los partidos. Las integrantes de la red que impugnaron son Marta Botello Uribe, integrante de la lista de diputados plurinominales del PAN en el espacio número 4, y América Domínguez del Movimiento Ciudadano, integrante de la lista en el espacio número 6. En el mismo sentido también impugnó en el Tribunal Electoral Marta Ramírez Aquino del Movimiento Ciudadano y Griselda Joana Salgado Galeana. Los 4 juicios están radicados en la sala unitaria que está a cargo del magistrado ponente del Tribunal Estatal, Emiliano Lozano Cruz. Vean ahí, hablamos mucho de equidad de género. Los partidos políticos de verdad no representan ya la sociedad y nunca la han representado. Lo he señalado aquí en este espacio. Los partidos políticos aproximadamente representan el 2% desde toda la sociedad y son los que manipulan. Es decir, es un negocio. Tener un partido es una concesión que el propio Estado le ha asignado a un grupo de personas. Llámense los Verdes de una familia, llámense el Panal de una familia, Gordillo, los González también, el PT que hoy pierde afortunadamente su registro y que no representa nada. Aquellos que se dicen de izquierda, lo dije hace un rato, son los más oficialistas y los más dóciles ante un sistema como el nuestro, un sistema republicano. Entonces, cuestión que les lleguen al precio y cambian su posición, desde luego. Se suman maestros que no son de la CENTE al paro contra la reforma educativa en varios estados. Varias entidades del país se sumaron a la convocatoria de paro nacional contra la reforma educativa. En Cuernavaca, Morelos, cientos de maestros de la sección 19 marcharon de la avenida Morelos Sur a la Plaza de Armas. Alejandro Trujillo, del Movimiento Magisterial de Bases MMB, advirtió que la entidad está boicoteado el proceso de evaluación. No temo a la evaluación, le temo a la corrupción. Y urgente evaluar al presidente, son algunas de las consignas. De acuerdo con Trujillo, este día pararon labores unos 15,000 maestros, es decir, pasado jueves, los cuales participaron en la movilización en Cuernavaca. En Quintana Roo, las bases magisteriales iniciaron movilizaciones de protesta, incluida la suspensión de clases en 9 de los 10 municipios. El Estado de Morelos, decía, el Congreso del Estado de Morelos hizo un análisis de la reforma educativa y pidió precisamente que sea derogada esta reforma educativa. Han revisado de manera concienzuda y llegan a la conclusión de que es una reforma improcedente, es una reforma que no puede aplicarse a los maestros que ya han estado en sus actividades de hace muchos años, y que esa solamente tendría que aplicar para los maestros que son recientemente contratados. Y esto es evidente, me parece claro. Lo dije hace un rato, la ley no tiene carácter retroactivo, sin duda. Los maestros que sean contratados a partir de que se publicita la reforma en el diario oficial de la Federación, desde luego que tendrán que acatar las nuevas disposiciones, pero no los que ya estaban antes. Eso está muy claro y según lo reza el artículo 14 constitucional. Baja el gobernador Rogelio Ortega su salario, cobrará 40,000 pesos mensuales. El gobernador Rogelio Ortega Martínez percibirá 40,000 pesos mensuales como salario en los últimos 4 meses que le quedan de su periodo de gobierno, informó el gobierno del estado mediante su página de internet. Se informó que Ortega Martínez percibirá 40,000 pesos mensuales por convicción personal y en atención a las medidas de austeridad sugeridas por el secretario de Finanzas y dada la grave crisis financiera que enfrenta el gobierno de Guerrero. Para los meses siguientes, el gobernador reducirá su salario a la cantidad de 40,000 pesos mensuales, menos de la mitad de lo que ganaba. En el texto se informa que el Congreso local aprobó que el salario mensual del gobernador fuera de 148,000 pesos mensuales, pero cuando Rogelio Ortega asumió el cargo, el 26 de octubre de 2014, pidió al secretario de Finanzas, Eliseo Moyao Morales, que le asignara un sueldo similar al que percibía como profesor investigador de la UAGRO, de 86,000 pesos mensuales. Aquí habría que revisar. Yo siempre he hecho hincapié en que en un México pobre, en el que pocos ganan mucho y muchos ganan poco, habría que hacerse un balance y hay que equilibrar esa balanza.
desde el presidente de la República hasta el funcionario más bajo. El presidente de la República no puede ganar más de 80,000 pesos. De ahí hay que irse con los secretarios de Estado, los senadores y diputados, los gobernadores, los diputados locales, los miembros del gabinete de los gobiernos estatales, presidentes municipales, síndicos, regidores. Todo eso debe de ser un referente, el salario del presidente de la República, en donde nadie puede ganar más que el presidente, desde luego. Es decir, hablemos de jerarquía y hablemos también de la función que se desempeña. Si nosotros exigimos para que los legisladores creen esa ley, pudiese darse. Sin embargo, vemos cómo los legisladores se asignan tantos privilegios, salarios extraordinarios, viáticos, viajes al exterior, atención médica en clínicas y hospitales privados. Todo eso realmente es vergonzoso y atenta contra la dignidad del ser humano. Sobre todo cuando vemos gente tan pobre, que con un salario mínimo tiene que mantener a una familia de 3, 4, 5 miembros. De verdad que es inequitativo, y yo en lo personal reconozco y valoro que el gobernador Rogelio Ortega Martínez tome una decisión de esa naturaleza. Él, como profesor investigador de la UAGRO, su salario era de 86,000 pesos. Ha estado, recordemos, en el cargo 8 meses, a partir de octubre de 2014. Estamos en 2015, julio, si le han transcurrido prácticamente 8 meses, le restan 4 meses para que él culmine su interinato. En esos 8 meses se ha asignado un salario de 86,000 pesos y hoy anuncia en su página de internet que le ha pedido al secretario de Finanzas que le asigne un salario de 40,000 pesos, es decir, la mitad, menos de la mitad del salario que ha estado obteniendo en estos 8 meses. De verdad que yo lo veo muy bien, y que pudiese ser un referente para que todos los demás diputados, senadores, entiendan, comprendan la difícil situación por la que está nuestro país, nuestro estado de Guerrero. Se deslinda Ramón Navarrete de Aguirre y niega que llegó por amiguismo a la CODEUN. Al realizar una evaluación de su periodo como presidente interino de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, CODEUN, Ramón Navarrete Magdaleno aseguró que en esta etapa logró remontar el mito de que fue designado por compadrazgo y amiguismo, pues declaró que realiza un trabajo que no es del agrado del gobierno del Estado, y adelantó que esa será la tónica del organismo en adelante, luego de que fue ratificado por el Congreso local para los próximos 4 años. Indicó que contra la opinión de quienes lo criticaron de que fue designado por el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, durante su interinato emitió 58 recomendaciones en el 2014 y 42 en lo que va del año a distintas dependencias de gobierno del Estado y ayuntamientos, una de ellas directamente al gobernador Rogelio Ortega Martínez. Asimismo dijo que la CODEUN emitió 137 opiniones y propuestas en el 2014 y 66 en lo que va de este año. Manifestó, por otra parte, que Guerrero vive momentos difíciles por la violencia y por las movilizaciones de los sectores sociales que reclaman atención a sus demandas, y que ante esta situación en la CODEUN, estamos llegando ya al final. Yo les agradezco a usted que sábado tras sábado nos ve, y que bueno, una disculpa por estos sábados anteriores que no habíamos hecho el programa por algunas razones, por no frascarnos en la cuestión política de manera inadecuada, pero a partir de hoy estaremos con ustedes, primeramente Dios. Un saludo cordial y afectuoso de su amigo Manuel Román, y nos vemos hasta la próxima.